Pues bueno, ahora para continuar, yo tengo el gusto de compartirles también un poco de mi trayectoria. Como les decía antes, mi nombre es Daniel Ríos y soy investigador aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Y voy a tratar de ser más breve para recuperar el tiempo que hemos perdido. Bueno, un poco de mí, a ese mapita no debía ser todavía. Yo estudié aquí en la UNAM, estudié la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, que es parte de la Facultad de Medicina. Em, Después voy a hablar un poco más de cada uno de estos pasos más adelante, pero como un breve resumen para que sepan de lo que voy a hablar. Esta carrera la estudié aquí en CEU, como les decía. Después entré a un programa de doctorado directo que está en la UNAM, que es el doctorado en Ciencias Biomédicas. Para esto, aquí las flechas se me movieron, pero esto fue en Querétaro, en el campus Juriquilla, también de la UNAM. Durante mi doctorado hice una estancia en Alicante, en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Eso fue hacia finalizar mi doctorado. Y después de eso me mudé a Alemania, donde estuve en mi postdoctorado en el Laboratorio Europeo de Biología Molecular, el IMBL, donde estuve trabajando 6 años. Y esto fue hasta el 2020, cuando regresé a México para establecer mi grupo de investigación aquí en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Entonces voy a tratar de hablarles un poco de un poco más detalle de todos estos pasos y cómo es que fui tomando las decisiones que tomé. Bueno, no sé si conocen la licenciatura en Investigación Biomédica Básica, pero este es un programa que te permite acercarte a la investigación desde muy inicio de tu carrera. La verdad es que a mí me parece que es casi una apuesta, porque a los 18 años es difícil que sepas qué es la investigación y más aún si es algo que te va a gustar. Pero afortunadamente en mi caso sí me gustó y la verdad creo que fue una experiencia muy grata. En esta carrera cada año estás en un laboratorio, entonces esto te permite conocer no solo diferentes líneas de investigación, sino diferentes maneras de trabajar y diferentes formas de administrar proyectos en general. Entonces realmente te ayuda mucho a adentrarte en el mundo de la investigación. Mi primer año estuve en la Facultad de Medicina trabajando con este organismo, Eulena gracilis, estudiando cuáles eran los mecanismos de respuesta a metales pesados en este organismo. Estos son organismos unicelulares que viven en aguas dulces y que realmente están expuestas a toda clase de contaminantes. Entonces, es un modelo muy útil para entender cómo las especies se pueden adaptar a estos mecanismos. La verdad es que la primera rotación uno no la elige, te asignan un laboratorio y lo que yo estudiaba tenía mucho que ver con señalización. No entendía mucho del proyecto al inicio porque venía de la preparatoria, pero la señalización eventualmente se convirtió en algo central en mi carrera. Entonces, ahí digamos, no hubo mucha decisión, sino más bien fue que me encontré por ese camino. Sin embargo, ya las siguientes rotaciones sí puedes empezar tú a buscar tus propios laboratorios, los que te interesen. Y yo realmente estaba muy interesado como en virus y en microorganismos. Encontré un laboratorio en el cual el objetivo de este grupo de investigación era utilizar fagos en los que se pudieran expresar proteínas como antígenos que después se podrían utilizar para inmunizar pacientes contra diferentes enfermedades. En particular, en el proyecto en el que yo estaba trabajando, la idea era expresar fragmentos de la proteína beta amiloide en la superficie de este fago para después poder utilizar esto como inmunoterapia. Entonces, era un proyecto que me permitía estar en un mundo de microbiología, pero también cerca de algo más, digamos, cercano a la biomedicina. De ahí seguía con mi interés hacia los virus, entonces hice otra rotación trabajando en un laboratorio en el que estudiábamos los mecanismos de replicación del rotavirus, que en particular yo estaba estudiando cómo una droga podría inhibir, o un fármaco podría inhibir la replicación de este virus. Y en realidad no, es una droga que no se utiliza en la clínica, pero era más bien con el objetivo de tener una herramienta para estudiar al virus. Entonces yo estaba muy interesado en ese camino, inmunología, virología, señalización, pero derivado de mi primera rotación, tuve la oportunidad de asistir a este congreso de transducción de señales de la Sociedad Mexicana de Bioquímica
Y realmente aquí fue donde todo cambió, porque empecé a conocer nuevas líneas de investigación, nuevos temas que jamás había conocido. Para esto yo estaba en mi tercer año de la licenciatura. Y entonces, en este momento, el módulo de este congreso que más me llamó la atención fue el módulo de biología del desarrollo. Esto, bueno, podemos pensar que la biología del desarrollo es como una manera de ver hacia nuestra propia historia como individuos, como especie, eh, y conocer todos los mecanismos que se pueden estudiar o que se tienen que dar para la formación de un organismo. Realmente para mí fue como algo que cambió todos mis intereses. Aquí les muestro nada más algunos embriones de pollo y de pez. Y como pueden ver, también algo que tiene la biología del desarrollo es que requiere que nosotros hagamos mucha microscopía, que seamos muy visuales, ¿no? Para poder visualizar estos procesos. Entonces, todas estas cosas hicieron que me enamorara de la biología del desarrollo y que dejara a un lado todo lo demás, básicamente. Entonces, a partir de esto, yo iba a entrar a mi último año de la licenciatura, descubrí este programa de veranos de la Academia Mexicana de Ciencias y con esto tuve la oportunidad de visitar el campus Juriquilla de la UNAM en Querétaro. Ahí estaba en el laboratorio de neurobiología y de hecho este fue uno de los laboratorios que conocí en el congreso que les mencioné antes. Entonces, realmente yo, o sea, busqué el programa con el que pudiera ir a ese laboratorio que el que yo quería conocer. Y en ese laboratorio, el modelo que utilizaban era el embrión de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster. Aquí les muestro una película, este es una que saqué de internet, pero es básicamente cómo se ve todo, podemos ver todo el desarrollo del embrión de la mosca en un tiempo muy corto y además podemos hacer un montón de manipulaciones. Entonces, yo de hecho, antes de esta estancia, yo estaba más bien pensando en hacer un posgrado en el extranjero, pero una vez que estuve en este laboratorio y que conocí este modelo, decidí que no, que más bien quería quedarme en ese laboratorio para el posgrado. Em, Aquí todavía me faltaba un año para terminar la licenciatura, entonces para mi último año de la licenciatura busqué otro laboratorio de biología del desarrollo aquí en Ciudad Universitaria y así fue como llegué a un laboratorio del Instituto de Investigaciones Biomédicas en el cual estudiaban el desarrollo de la extremidad. Entonces las extremidades se forman como una paletita con los dedos fusionados y después las regiones interdigitales tienen que morirse para que tengamos los dedos sueltos, ¿no? Los patos no tienen ese proceso de muerte, entonces por eso quedan con esas membranas. Y justo era este el proceso que estudiábamos en el laboratorio. Em, pues sí, realmente este modelo es muy reusado, muy utilizado para estudios de biología del desarrollo, pero no se permite, no es tan fácil hacer manipulaciones genéticas como lo que se puede hacer en la mosca de la fruta. Entonces, a pesar de que al final de la carrera mi proyecto estaba funcionando muy bien, decidí finalmente sí dejar el modelo de pollo y regresar a Querétaro para seguir con el trabajo en la mosca de la fruta. Y pues ya dentro del doctorado en Juriquilla, realmente, pues como ya han mencionado otras personas antes, yo también tenía ese deseo de viajar y de conocer otras partes, ¿no? Yo había tenido ese anhelo de hacer el posgrado en el extranjero, pero estando en Juriquilla me di cuenta que realmente quedarme en México no era un impedimento para viajar, ¿no? Y con un ejemplo les pongo este curso, es un curso de biología del desarrollo que está diseñado para estudiantes latinoamericanos y que se hace en Chile cada 2 años. Para mí este curso realmente fue como esa primera oportunidad para salir de México, para conocer otras culturas, ¿no? Bastante similares a las nuestras, pero aún así con importantes diferencias. Y lo más padre era esa oportunidad de hablar de ciencia, de conocer diferentes maneras de hacer ciencia, conocer otros abordajes en un ambiente internacional. Em, entonces, pues sí, en el doctorado tuve entonces esa oportunidad también de, a pesar de que era en México, podía viajar, que era, digamos, esa parte personal de interés de viajar. Y mi proyecto de doctorado realmente fue muy contento en ese tiempo. Lo que yo estudiaba era la formación de la epidermis en el embrión de la mosca. Aquí les muestro una película. Esta película dura como 2 horas
Y lo que vemos es cómo la piel se tiene que estirar desde las partes laterales para recubrir esta región central. Es un proceso que dura 2 horas y podemos utilizar muchas herramientas genéticas para manipularlo y para estudiarlo. Yo en particular estudiaba unas células que se ven aquí en rojo, que son las que regulan todo este cambio de forma para que se pueda cerrar el embrión y que pues no solo es interesante estudiar desde la parte celular, sino que también es muy similar a lo que sucede en la cicatrización de heridas. Entonces nos sirve como modelo para entender, digamos, esta herida en el desarrollo, cómo se tiene que cicatrizar. Em, bueno, ¿y por qué Drosophila es un modelo importante? Bueno, porque tenemos un montón de herramientas genéticas, como ya les dije, tenemos maneras de marcar diferentes partes del animal, expresar diferentes marcadores. Por ejemplo, aquí vemos músculos en verde, los ojos los vemos en rojo. Y entonces yo realmente me casé con este modelo y para el postdoctorado quería buscar la manera de continuar trabajando con él. Eh, Aquí, se me lo va a saltar. Aquí lo que yo me empezó a llamar la atención de lo que veía en la literatura era pues que realmente podemos estudiar la formación de muchos tejidos. Por ejemplo, aquí lo que les muestro es una película de cómo se forma el sistema respiratorio, que es muy similar a nuestro sistema vascular, ¿no? Porque se forma una red de tubos que se reparten por todo el cuerpo del animal. Y pues decidí que quería estudiar con este modelo. Entonces, otra vez, como en mi doctorado tuve la oportunidad de ir a varios congresos. En uno de estos congresos conocí un grupo que estudiaba justamente este proceso y que estaba basado en Alemania. Entonces, durante el congreso contacté a esta investigadora, hablé con ella y discutimos la posibilidad de hacer mi postdoctorado con ella. Y fue así como llegué al INBL, que es donde ella tenía su laboratorio. Entonces, bueno, creo que, cuando uno aplica a postdoctorados, al menos, pues normalmente uno contacta a un investigador o investigadora y siempre te van a decir lo mismo, que no tienen dinero, ¿no? Que no te pueden pagar, que tú tienes que buscar tu propio financiamiento. Y eso fue lo mismo que me dijo ella. Y pues es verdad, ahora que estoy del otro lado, pues no sueles tener ya aquí bolsas de dinero para quien llegue a buscar hacer algo en tu laboratorio. Entonces, como estudiante tienes que aplicar y buscar opciones de financiamiento. Pero aquí ella misma fue quien me mencionó, bueno, me recomendó que pudiera considerar este programa, que es el programa postdoctoral interdisciplinario del INBL, que es financiado por el programa Marie Curie. Y este programa es muy particular porque lo que hace es que combina dos laboratorios dentro del mismo instituto para crear proyectos realmente interdisciplinarios. Entonces, como por ahí también decía Nidia, no, yo quería ser drosófila, yo quería ser embriones y ya. Y pues tuve que adaptarme, ¿no? Así de, bueno, pues si quieres que hagamos algo interdisciplinario, está bien. Y acá el proyecto lo que involucraba era ahora tomar estas células del embrión, ya no verlas en el animal intacto, sino más bien disgregarlas y ver cómo se comportaban in vitro. Entonces, por ejemplo, aquí abajo lo que vemos es estas células que se ven aquí en verde en el embrión intacto. Realicé un protocolo para poderlas disociar, cultivarlas y ver ahora cómo se siguen moviendo, pero ahora en una caja Petri. Y esto realmente se volvió un proyecto muy interesante. A mí que me interesaba ver las células en su contexto intacto, me costaba trabajo al inicio, pero encontramos bastantes cosas que solo podríamos haber visto con este modelo interdisciplinario. El segundo grupo con el que yo trabajaba desarrollaba aplicaciones de microfluídica. Entonces, teníamos que fabricar estos dispositivos en los cuales podríamos cultivar células y por medio de estos canalitos generar gradientes de factores de crecimiento, por ejemplo. Estas células no solo crecen porque así lo quieren, sino que van siguiendo gradientes de señalización. Y entonces, al cultivarlas en este tipo de dispositivos, ahora podríamos ver cómo empiezan a formar protrusiones no de manera aleatoria, sino en particular dirigidas hacia la región donde están recibiendo este ligando que les está dando señales. Entonces, las ventajas de los proyectos interdisciplinarios es que puedes hacer cosas que
pues normalmente no podrías, ¿no? En Drosophila no podemos decir dónde va a estar la molécula señalizante, porque esa solo está donde se expresa en el embrión y ya. Em, y con este modelo, pues podríamos ahora empezar a combinar diferentes aplicaciones, ¿no? Toda la genética de Drosophila, todas las líneas fluorescentes que ya contábamos, ahora agregarle un nuevo nivel de manipulación, que es estas cámaras de cultivo, ¿no? Lo que podemos empezar a estudiar otros mecanismos. Bueno, nada más otra imagen a mayor resolución. Acá vemos una de estas células y cómo en la región que está expuesta a la molécula señalizante tiene mucho mayor actividad que en la región en la que no se está exponiendo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas solo se pueden hacer en proyectos interdisciplinarios y realmente, pues sí, el estar en este proyecto, aunque no era lo que realmente a mí me estaba motivando, me enseñó el valor de interactuar con otras disciplinas, ¿no? Que realmente puede ser muy útil para el desarrollo de los proyectos. Y bueno, ahora, después de estar 6 años en Alemania trabajando en ese proyecto, igual empecé a buscar diferentes posiciones. Yo no apliqué a tantas, me apliqué a 13 posiciones, tanto en México como en el extranjero, y tuve la fortuna de que me ofrecieran una posición aquí en Biomédicas. Yo, si recuerdan, hice mi último año de la licenciatura aquí también, entonces cuando apliqué dije, bueno, yo sé que si no me la van a dar, se me va a romper el corazón, pero lo tengo que intentar. Y la verdad, me da mucho gusto que me hayan dado esta oportunidad. En el laboratorio ahora estamos combinando las dos líneas de investigación, la que desarrollé en mi doctorado con la que desarrollé en el postdoc. Estamos estudiando cómo diferentes tejidos interactúan entre sí, porque, pues bueno, el desarrollo de la epidermis y el desarrollo del sistema respiratorio no suceden de manera independiente, ¿no? Están sucediendo en el mismo animal al mismo tiempo y estamos tratando de entender cuáles son los mecanismos que coordinan estos dos procesos. Por ahora no estamos hay algo en el chat, sí. Por ahora no estamos integrando otros abordajes in vitro, como los que desarrollé en el postdoc, pero es algo que en el futuro nos podría servir mucho precisamente para evaluar diferentes ambientes en los que pudiéramos estudiar interacciones entre células. Pero sí, en mi experiencia en el postdoc y en el doctorado, me di cuenta que es importante colaborar con otras áreas. Estamos trabajando mucho en áreas de computación, desarrollar métodos de análisis de imagen y de cuantificación, porque, pues sí, mi lección del postdoc es que interactuar con otras disciplinas le agrega mucho valor al trabajo que hacemos. Y pues ya, mis únicas 3 recomendaciones son estas. Una es crear una red en el momento en el que estén, sea en licenciatura, doctorado, postdoctorado. Creo que es muy importante tener redes, interactuar con otras personas, crear lazos de colaboración, sea en un congreso, lo que sea, siempre es bueno. Nunca sabemos cuándo alguien nos puede brindar un apoyo, ¿no? O nosotros apoyar a alguien que nos ayuden en proyectos, pero también oye, salió esta convocatoria de financiamiento, yo qué sé, o sea, realmente es algo muy valioso. Bueno, todos hemos estado hablando mucho de viajar y dónde hemos estado y dónde no. Para eso es muy importante ubicar fuentes de financiamiento, que como ya decían, existen muchas, solo hay que buscarlas. Y este es algo un poco más polémico. Alguien me decía que la suerte no es más que preparación y oportunidad. Esto es, cuando se presenta una oportunidad, que uno ya esté preparado, ¿no? Que ya hayas invertido cierto tiempo en tu formación para que cuando sale esa convocatoria de ese proyecto que quieres participar, pues tengas las mejores credenciales para poder llevarlo a cabo. Y en ese sentido, yo aquí resumí, yo también, bueno, desde la licenciatura buscaba, ¿no? Fuentes de financiamiento que me ayudaran a alcanzar diferentes metas. Ya mencioné el programa de la Academia Mexicana de Ciencias de Estancias de Verano. En el doctorado puedo viajar cada año a un congreso internacional gracias a los apoyos del posgrado. La estancia en España fue gracias al financiamiento de esta compañía británica. Y en fin, estas son algunas de las sociedades, organizaciones que me apoyaron a mí, pero existe una infinidad, bueno, existe bastantes oportunidades que nos pueden ayudar a alcanzar este tipo de objetivos, ¿no? Y ya, aquí este es nada más
yo les digo cuáles fueron las cosas que a mí me ayudaron, ¿no? Que es un poco el sesgo del sobreviviente que le llaman. No sé si han escuchado esa paradoja, pero se cuenta que en alguna guerra analizaban los aviones y veían dónde se encontraban más daño en los aviones, entonces veían que era en las alas y en las alas posteriores, ¿no? Entonces los ingenieros decidieron, bueno, vamos a reforzar precisamente esas regiones en los aviones para que no estén dañadas. Y en realidad, pues tuvieron el mismo problema, ¿no? Los aviones seguían recibiendo estos daños. Aquí la parte crítica es que cuando los aviones reciben daños en estas otras regiones, pues los aviones se caen y no los recuperan. Entonces, los daños críticos son en esas otras regiones, ¿no? En la cabina, en el motor, y las alas es al revés. Las alas son las partes que pueden aguantar muy bien. Eso se le llama el sesgo del sobreviviente, y creo que en nuestro caso, pues sí, ¿no? O sea, yo les digo que estas son las cosas que me ayudaron a mí a llegar a donde estoy, pero puede haber muchísimas más, ¿no? Podría haber otras que no estoy considerando. Y ya. Si hay preguntas. Bueno, para el Zoom. Muchas gracias. A nivel personal, ¿cómo fue la experiencia de vivir en Alemania? Todo lo que incluye la parte como personal que a veces no vemos. Gracias. Bueno, yo creo que tuve el lugar en el que yo estaba en Alemania era realmente muy internacional. El instituto era europeo, entonces había cuotas de nacionalidades. Entonces, realmente no siento que haya vivido en Alemania. El pueblito también era muy pequeño, entonces era muy internacional. Y creo que eso lo hizo muy sencillo, porque entonces todos éramos nuevos, todos éramos, o sea, nadie tenía, y además nadie se podía quedar más de 9 años. Entonces, pues todos eran nuevos, todo era un recambio muy, muy alto. Ciertamente, yo, a diferencia de, por ejemplo, Nidia, que decía que ya tuvo que aprender francés para su vida diaria, yo me vivía en inglés porque todos mis amigos eran internacionales, ¿no? Entonces, realmente ese cambio para mí creo que fue distinto, al menos. Sí hay ciertas cosas, pues, de la cultura que inevitablemente, ¿no? Uno tiene que tomar y, pues sí, o sea, sí es distinto la interacción, hasta incluso, ¿no? En el mismo laboratorio, no es lo mismo interactuar con personas de India que con personas de Islandia, ¿no? Entonces sí tienes como que aprender a, a saber, ¿no? Que tú estás diciendo y actuando desde tu perspectiva mexicana, pero que cada quien lo está interpretando de otra manera. Creo que eso es algo complicado. El clima, pues yo estaba al sur y dicen que es la ciudad que tiene más horas de sol. Entonces era bastante bueno. Sí, era como el Disney de la ciencia ahí. Sí. ¿Otra pregunta? En cuanto a trámites migratorios, todo esto, Alemania es muy eficiente, o es un poco como todo el mecanismo americano. Creo que en Alemania el proceso migratorio creo que no es tan complicado como en Estados Unidos, por ejemplo. Incluso en mi caso, a mí me dijeron que me fuera con la visa de turista y una vez estando allá me cambiaron la visa. Eso sí se podía. Eso sí fue fácil. Sí, sí, sí. Sí, una vez que ya tienes un contrato, ya es muy fácil que te den la visa. O sea, ya es prácticamente el trámite. ¿No fueron renuentes para darte el contrato porque la visa era de turista? No, 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 no. Bueno, pero eso también depende mucho, porque en algún momento, yo cuando ya estaba terminando mi contrato, mi jefa tenía otro laboratorio en la Universidad de Colonia. Entonces no me podía extender en el INVIEL, pero sí en Colonia. Y ahí sí empecé a tener ese problema, porque allá ellos no me querían dar contrato si no tenía la extensión de la visa, y no me querían dar la extensión de la visa si no tenía el contrato. Sí, sí, eso sí pasa, y eso sí es complicado. Yo la verdad por eso, digo, fui muy feliz allá, pero yo sí quería ya regresar también, como para ya no preocuparse por eso, porque sí es algo que tienes que estar considerando, ¿no? Los tiempos de las visas, de los contratos, sí puede ser complicado. Entonces hay lugares que son más amigables, incluso dentro de mismo Alemania. Entonces sí es como, yo creo que depende de cada caso. Ujú. No sé si por acá. Pero si no hay más preguntas, entonces, gracias. Vamos a pasar a la siguiente.
Ahora tenemos a Danaí Montalbán, de aquí del Instituto de Química. Ok. Nada más te puedes conectar al Zoom para tal vez. ¿Tienes la clave? Creo que hay una pregunta. Sí, voy a hacerla por aquí, voy a hacerla por aquí. Sí. Buenas tardes. Pues, igual, a nivel personal, ¿qué tan complicado fue adaptarse, por ejemplo, a las constantes rotaciones en laboratorios? Creo que pues usted tuvo esta parte de vivirlo desde la licenciatura, pero pues no para todos es sencillo, ¿no? Adaptarse a nuevos medios de manera constante. Sí, o sea, dices adaptarse a los laboratorios entre aquí y Alemania o en general. En general, o sea, desde su experiencia en las rotaciones, por ejemplo, en Turquía o en la misma licenciatura, pues Pues bueno, ahí creo que pues a mí sí me ayudó a haber estado en varios laboratorios, ¿no? Entonces como que te acostumbras a preguntar, bueno, ¿y aquí cómo funciona? ¿Tengo que anotar o tengo que, este, cómo funciona, ¿no? Como que tienes que aprender un poco a ver cómo funciona cada laboratorio. Pero la verdad que algo que a mí siempre me llamó, me encantó de la ciencia, igual cuando estuve tanto en España como en Alemania, que o sea, no podía saber, a lo mejor no sabía cómo se usaba la lavadora porque era muy diferente, pero en el lab todo era igual, ¿no? O sea, eso era como que la gran ventaja es que si una vez ya sabes ciertas eh, técnicas o qué es lo que tienes que hacer, realmente es muy sencillo. O sea, en el laboratorio todo era más fácil que afuera. Sí, Gustavo. Sí, ¿me oyes? Sí. Perfecto. Sí, había levantado la mano hace rato, pero luego me dio pena. Oye, una pregunta. Mencionaste algo que sí es cierto por el asunto del sesgo del sobreviviente, no se suele mencionar, pero es muy cierto y tú te la pasaste bastante padre y todo, pero mencionaste brevemente que sí habían situaciones de algunos de otros continentes que pues se la pasaban quizás un poco más complicado por el shock cultural, ¿no? Y es algo que muchas veces no se menciona. Sin quemar a nadie y anecdóticamente, ¿cuál es como el ejemplo más como llamativo o catastrófico o como lo quieras manejar, de alguien que le haya pasado un shock cultural medio así que te haya tocado ver? Bueno, hay una anécdota que siempre la cuento, que no tiene tanto que ver con el app, pero precisamente una chica de Islandia a mí me comentaba así, oye, ¿sí es cierto que en México se abrazan? Y yo así de, pues sí. ¿Y ustedes no? No. Le dije, ¿y en los cumpleaños? No, tampoco. Y entonces yo me di cuenta que con ella, o sea, sí notaba que en las mañanas, pues yo sí llegaba, a lo mejor, pues quería saludar a todo el mundo y así, ¿no? Y ella como que sí se incomodaba. Y entonces aprendí que, pues no, o sea, ellos no están acostumbrados al contacto físico, ¿no? Para nada. Entonces aprendí a mantener mis 30 centímetros de distancia para no incomodarla, ¿no? 150 centímetros. Sí, o sea, como que hay cosas que no te das cuenta que uno mismo hace, que a lo mejor están incomodando a los demás, ¿no? Yo creo que esa es la más fuerte, la más memorable. Gracias. Sí.